Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Juan capítulo 14, ¿estás conmigo? Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra. Vamos a leer y vamos a tratar de ver aquí qué es lo que el Espíritu Santo nos está tratando de enseñar en esta mañana, qué es lo que el Espíritu Santo quiere que recordemos, qué es lo que el Espíritu Santo quiere aclarar en nuestras conciencias. Mira lo que dice en el versículo 15, vamos a comenzar el versículo 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amad, guardad mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que está hablando aquí del Espíritu Santo que Jesucristo había prometido enviar después de que Él asciende al cielo. Versículo 26 del mismo capítulo, mira lo que dice el versículo 26 del capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nota aquí otra verdad: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que encontramos aquí una enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Vamos a saltar al capítulo 15, porque Juan capítulo 14, 15 y 16, Jesucristo va a dejar cosas muy, muy importantes para la iglesia. ¿Qué dice el versículo 15, 26? Pero cuando venga el Consolador, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Es otro nombre para hablar del Espíritu Santo, el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es interesante cómo Juan está tratando de poner algunas cosas claras a los discípulos, porque el Espíritu Santo aún no había venido. Era algo que iba a suceder en el futuro. Capítulo 16, Juan capítulo 16. ¿Qué otras cosas quiere que la iglesia sepa el Espíritu Santo? Mira lo que dice, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Interesante esas palabras de Jesucristo. Él estaba recalcando a los discípulos: ustedes van a tener otro Consolador, no otro diferente a mí, sino otro igual a mí. Jesucristo se iba a ir, pero iba a venir otro igual a Él. Es interesante esa cosmovisión, esa percepción de Jesucristo para los discípulos. Ustedes no se van a quedar solos, ustedes van a tener otro igual a mí. Versículo 8. Y cuando Él venga, fíjate, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí hay tres cosas importantes que el Espíritu Santo está haciendo ahora mismo en el mundo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea del Espíritu Santo. No es la tarea de ninguno de nosotros. Es del Espíritu Santo que Él va a convencerlos de pecado, de justicia y de
juicio. Dice el versículo, va a explicar el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no podéis sobrellevar. Es interesante que Jesucristo está hablándoles a los discípulos. Ellos ni entendían seguramente lo que les estaba diciendo, que Él tiene que irse y que enviará el Espíritu Santo. Pero Él quería que los discípulos estén preparados para cuando suceda. ¿Ok? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjate y nota esto, como él termina esta frase acerca del Espíritu Santo diciendo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él se encargará de glorificarle al Hijo, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y fíjate, en el versículo 33 del capítulo 16 termina Juan diciendo, estas cosas he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido Padre, gracias por esta mañana, por abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos que tu Espíritu Santo nos prepare para la carrera que tenemos que seguir por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es mi Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermano? Entonces, yo quisiera de estos versículos que acabamos de leer, mirar cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en estos tiempos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Voy a comenzar. Quizás tú has escuchado esta ilustración que me parece muy importante y pertinente, que tiene que ver con el hecho de qué importante es, por ejemplo, entender que los océanos, ¿qué hay en los océanos? ¿Quién vive en los océanos? Los peces, ¿verdad? Los mares, en cualquier parte del mundo donde tú vayas, siempre habrá peces. Peces, ¿ok? Después toda la variedad de animales acuáticos, ¿no? Pero peces. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si no hubiese agua? Si no hubiese océanos, ¿habría peces? No. Pero ¿qué pasaría si no habría peces? ¿Habría océanos? Si no habría peces, ¿habría océanos? ¿Habría agua? Sí. Porque los peces necesitan del agua, no el agua de los peces. ¿Entienden? ¿Sí? Los peces necesitan del agua, porque sin agua no podrían vivir. Entonces, es importante el agua para los peces. ¿Me entienden? ¿Sí me siguen? Ok, ahora otro ejemplo. La tierra que tenemos alrededor nuestro, en las montañas, los valles. La tierra es importante ¿para qué? ¿O para quién? Para los árboles, las plantas. Porque si no hubiese tierra, no habría árboles. Ahora te pregunto, ¿podrá existir árboles sin tierra? Para que haya árboles tiene que haber tierra, porque de lo contrario no podría haber raíces y la planta no podría crecer, ¿verdad? Entonces la tierra es importante para las plantas, para los árboles. Pero de la misma manera, sin tierra los árboles no existieran. Pero la tierra existe a pesar de que no haya árboles. O sea, la tierra existiría si es que no habría árboles. Pero los árboles necesitan de la tierra, indudablemente, ¿verdad? Así como los peces necesitan del agua, los árboles necesitan de la
tierra. ¿Están conmigo? Ahora mira, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios los creó. Cuando Dios crea al hombre, Dios le crea ¿para qué? Para que el hombre esté conectado con su creador. Para que Dios esté conectado, que el hombre esté conectado con Dios. Entonces, de la misma manera, ¿Dios puede existir sin el hombre? Siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Sin Dios, sin el hombre, sin la tierra, sin el agua, Él es eterno. Él fue el que hizo el agua, los peces, los árboles, la tierra. Y Dios le hizo al hombre. Entonces, el hombre fue creado para vivir con Dios. Así como el pez fue creado para vivir en el agua, los árboles para vivir en la tierra, el hombre fue creado para vivir con Dios. Si el hombre sin Dios, aquí está el punto, hermanos. El hombre sin Dios, la Biblia dice, después del pecado, el hombre sin Dios está muerto, espiritualmente está muerto. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza para que el hombre pueda vivir dependiendo de Dios. El hombre tiene esa capacidad, el hombre fue hecho para vivir dependiendo del Creador. Me encanta esa frase de alguien que escribió, San Agustín de Hipona. San Agustín, él escribe algo maravilloso hablando de esta dependencia del hombre con Dios. Dice que hasta que el hombre no llene el vacío en su alma con Dios, el hombre vivirá un vacío existencial. Hasta que el hombre no llene ese vacío con Dios, vivirá en un vacío existencial. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre que está buscando una razón por qué vivir, y si esa razón por qué vivir no es Dios, tarde o temprano sufrirás frustración en tu vida, porque nada de lo que hay en este mundo te va a llenar. Nada de este mundo que existe está diseñado para llenar y satisfacer las necesidades de tu alma. ¿Entiendes eso? Nada. Puedes tener dinero, puedes tener sabiduría, puedes tener toda la fuerza, pero si no tienes a Dios, nada de lo que tienes te va a satisfacer profundamente el alma. Y eso es lo que pasó en Génesis capítulo 3. El hombre peca y el hombre entonces rompe la relación con Dios. Espiritualmente el hombre está muerto. La mujer está muerta espiritualmente. O sea, salió del propósito para el cual Dios le creó al hombre y a la mujer. Ese es el gran problema que vivimos en estos días, hermanos. Fíjate que en estos días y los días que van a venir, escucha esto. La tecnología es el nuevo Dios al cual el hombre se está inclinando y va a terminar postrándose cuando comience a ver que la tecnología está y traerá el bienestar que el hombre anda buscando. Es terrible lo que estamos viendo, que cada vez la tecnología usada de una buena manera, de una buena forma, la tecnología va a hacer realmente cosas espectaculares, como por ejemplo, dicen que cuando esto de la tecnología desarrolle, no habrá ya enfermedades, porque las computadoras podrán determinar y detectar cuál es el problema que tienes, y ellos rápido te van a dar exactamente la medicina que tu cuerpo necesita. Uno dice, wow, qué bueno, usado positivamente eso va a ser bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas que van a venir en el futuro van a tener esa capacidad de engaño,
de reemplazar a Dios como el ser supremo que tú y yo necesitamos, que el mundo necesita. La gente va a decir, ¿para qué necesito a Dios si tengo la ciencia? ¿Para qué necesito a Dios si las computadoras van a hacer un mejor trabajo que Dios? Entonces, ¿te das cuenta cómo nosotros ahora necesitamos no dejarnos engañar? Porque nuestra necesidad es estar conectados con Dios. Pero ¿cómo me conecto con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo el hombre puede conectarse con Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 1, dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando muertos, nos dio vida. Vida. ¿Y cómo es que Dios nos dio vida? Ahí viene el Evangelio. Ahora, yo quiero decirte en esta mañana 3 cosas que me encantaría, vamos a ir repitiéndola, porque en esta etapa de la iglesia han sucedido 3 cosas que son ganadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esas 3 cosas afectan tu vida y mi vida de tal manera de que vamos a ver cómo lo que Jesucristo dijo tiene razón. Que yo necesito para estar conectado con Él. Fíjate, hemos leído el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 de Juan. Pero en el capítulo 15 hay una enseñanza de la vid y los pámpanos, que es fabulosa esa enseñanza, porque enseña que separado de mí, nada podéis hacer. Si quieres llevar fruto en tu vida, necesitas estar conectado ¿a quién? A Dios. Necesitas estar conectado a Dios. Por eso Jesucristo dice, el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Estamos conectados a Él. Ok, ahora, 3 cosas. La primera cosa, mira, la primera cosa que debemos entender que el Espíritu Santo, que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo es darnos vida espiritual. Vida espiritual. Claro, porque la gente que está allá afuera, si tú le dices que estás muerto, te va a decir, ¿cómo muerto? Si estoy vivo, ¿no ves que respiro? ¿No ves que camino? ¿No ves que trabajo? Sí, estás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Estábamos nosotros muertos. O sea, la gente, alguien dijo, no necesitas ir al cementerio para ver muertos. Anda a un mall, camina por las calles y vas a ver muertos. Espiritualmente hablando, ¿entiendes? Espiritualmente hablando la gente está muerta. Pero cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, dice, pero Dios que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. La primera cosa entonces, hermanos, y esto quisiera que guardes en tu corazón, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú has nacido de nuevo a vida eterna. Tienes nueva vida, eres un hombre, una mujer nueva, nuevo. No es como algunos dicen que ser cristiano es que Dios va arreglando tu vida. No, Dios no arregla las vidas, Dios hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tú eres nuevo. Ahora te voy a explicar por qué y qué significa ser nueva criatura. Pero entonces, la primera cosa en la iglesia que nosotros debemos tener y guardar como un valor especial es nosotros estamos vivos espiritualmente. Repite conmigo, vivo espiritualmente. Hermano, estás vivo para estar otra vez conectado con tu Padre Celestial, conectado con el Creador, conectado de la manera que fuiste diseñado a vivir con Dios. Qué hermoso eso. Que ese es un milagro, hermanos. Nosotros podríamos haber quedado en el mundo como gentiles, viviendo como los gentiles y viviendo bajo el dominio de Satanás. Pero Dios nos dio vida espiritual. Eso es un valor maravilloso. La segunda cosa,
Cuando Dios te da vida espiritual, Él te hace libre, nos hace libres. Nos hace libres. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad. Pero algunos piensan: bueno, ya soy cristiano, ahora soy libre de hacer lo que yo quiera. Ahora soy cristiano y puedo pecar las veces que quiera porque igual me arrepiento y como soy cristiano, Dios me perdona. ¿A esa libertad fuimos llamados? No, la libertad que tienes, escúchame hermano, la libertad que tienes es para rendirte delante del amo que tú quieras escoger, ya sea Satanás o ya sea Jesucristo. Esa es la libertad que Dios te ha dado, nos ha regresado esa voluntad, la capacidad de ejercer mi voluntad, porque antes estaba muerto, o sea, estaba esclavo, estaba dominado por Satanás. Pero ahora que tengo vida espiritual, tengo la capacidad de elegir quién va a ser mi amo. ¿Quién es tu amo? Bueno, yo espero que tú, ahora que tienes el Espíritu Santo, estés vivo, hayas decidido cada día, decidamos cada día que Él va a ser mi amo. Jesucristo va a ser mi amo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseñó que Él dijo así, Él dijo palabras muy claras. Cuando Él dijo, Pablo nos enseña en Romanos capítulo 14, los versículos que siguen, dice que Cristo por esto murió y por esto resucitó para ser Señor tanto de los que viven como de los muertos. Jesucristo es el Señor de todos los vivos y de los muertos. Así que la obra de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo proclaman que Él es el Señor. Así que ¿quiénes van a estar bajo su señorío? ¿Quiénes? Los que voluntariamente y libremente dicen: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Porque antes estabas esclavo a Satanás, ahora tú decides a quién va a ser tu amo, y eso va a ser una decisión diaria hasta que mueras o hasta que el Señor nos lleve. Entonces, primero, vida espiritual. Segundo, libertad para escoger mi amo. Repite: libertad para escoger mi amo. Y tercero, y esto es muy importante, y aquí es donde muchas veces no nos hemos parado, detenido para estudiar un poco más de esta verdad. La tercera cosa es que cuando yo decido someterme a Jesucristo como mi amo, entonces he decidido meterme en la causa del reino de Dios. Es una causa mayor. Es el reino de Dios. O sea, fíjate que Pablo dice en Colosenses, dice que Jesucristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. O sea que ahora tú y yo tenemos una causa por la que vivir. ¿Y esa causa qué es? Es el reino de Dios. Es la iglesia. Ahora mismo es la iglesia. Qué precioso saber que, mira, Dios nos invita a una causa mayor que nuestra propia causa. Claro, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros tenemos nuestros propósitos de la vida, nosotros queremos triunfar, nosotros queremos ser felices, y está bien. Está bien que desees ser alguien en la vida, está bien que desees triunfar, que tengas éxito, está bien. El problema es que muchas de las veces pensamos que eso es todo de la vida, y no es todo eso de la vida. La vida tiene una proyección, tiene una trascendencia mayor que mis propios planes. Vamos a pensar así. Si un arquitecto gasta 5 años, es arquitecto, y hace edificios, hace puentes, construye casas, y se muere, ¿qué se va a llevar el arquitecto? ¿Se va a llevar las casas?
¿Se va a llevar los puentes? ¿Se va a llevar lo que hizo aquí en la tierra? No. Pero si ese arquitecto, además de tener su profesión, él aceptó a Cristo, nació de nuevo, tiene vida espiritual, él ahora es libre de escoger quién es su amo y se mete en el plan de Dios, en el reino de Dios, y se deja usar por Dios. Imagínate cuán trascendente puede llegar a ser ese arquitecto ayudando a gente con su profesión, con sus talentos, con sus dones. Porque para eso Dios le preparó, para que con lo que él tiene pueda servir a Dios y ser trascendente. ¿Por qué? Porque cuando él muera, escúchame bien, si él es cristiano y él puso sus dones, talentos al servicio de Dios, todo lo que él hizo aquí en la tierra va a recibir ¿qué? Recompensas. Entonces, ¿te das cuenta qué importante es tener una causa, tener un propósito en la vida? Es no simplemente decir, bueno, voy a ser abogado, ingeniero, doctor, lo que sea. Sí, pero escúchame, como cristiano tú tienes un propósito mayor. No importa lo que tú seas, si eres ama de casa, no importa si eres constructor, no importa. Lo que seas, ponlo al servicio del reino de Dios y tendrás trascendencia. Amén. Ok, entonces estas tres cosas. Yo creo que, hermanos, ¿qué es ser un cristiano verdadero? Bueno, yo quisiera unir estas tres cosas. Nacer de nuevo o tener vida espiritual, eso es ser cristiano verdadero. Nacer de nuevo, tener vida espiritual. Segunda cosa, tener ¿qué? Libertad de elegir quién va a ser mi amo. Y tercero, meterme en una causa mayor que la mía. Alguien dijo, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntales tus planes. Pero si quieres tener trascendencia, métete en los planes de Dios. Métete en los planes de Dios. Es interesante, por ejemplo, ver cómo Dios, a través de la Biblia, los hombres que se han metido en el plan de Dios, hasta ahora hablamos de Abraham, hasta ahora hablamos de Moisés, hasta ahora hablamos de Esdras, Nehemías, hasta ahora hablamos de aquellos hombres que se metieron en el plan de Dios, o mejor dicho, que obedecieron a Dios y dijeron, aquí estoy. Estamos ahora hablando de José, de María. Estamos hablando ahora de Pablo, Pedro. Estamos hablando de todos los discípulos de Jesucristo, porque se metieron en el plan más grande de ellos. Ok. Entonces, con esto dicho, la iglesia, o sea, la iglesia somos ahora nosotros. La iglesia comenzó, hemos dicho que comenzó en Hechos capítulo 2 y terminará en el rapto. ¿Cuándo será el rapto? ¿Alguien sabe cuándo será el rapto? Puede ser esta noche. Puede ser ahora mismo en 2 minutos. Que el Señor, pum, en un abrir y cerrar de ojos, viene por su iglesia. ¿Pero cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? La iglesia que tiene el Espíritu, la iglesia que es libre para decidir a Jesucristo como su Señor, la iglesia que está ocupada en el reino de Dios. Esa es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y es por esa iglesia que Jesucristo va a venir. Los otros se quedarán. Aquellos que vienen a la iglesia pero no han nacido de nuevo, se quedarán. Aquellos que vienen a la iglesia pero Jesucristo no es su Señor, se quedarán. Aquellos que vienen a la iglesia y van a seminarios y van a conciertos, pero nunca se metieron en el plan de Dios para evangelizar, para discipular, para ofrendar, para ir de misiones. Nunca nacieron de nuevo. Por eso es importante nosotros, hermanos, ahora hablar de estas cosas y estar preparado para cuando, si el Señor viene, me encuentre listo para poder ser levantado con Él. Amén. Ok. Dicho esto, según Juan, las palabras de Jesucristo, volvamos al capítulo 14. Mira, en esta época de la iglesia hay 4 cosas que quiero ver rapidito. No vamos a poder ver quizás las 4 cosas, pero vamos a ver una por una.
el Espíritu Santo ha hecho obras en nosotros cuando nosotros lo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hay dos cosas antes de comenzar mi vida cristiana. Jesucristo hizo dos cosas con el Espíritu Santo, y después que acepté a Jesucristo hizo otras dos cosas. Entonces vamos a ver cuáles son las dos cosas que hizo Jesucristo con el Espíritu Santo antes o el momento en que yo acepté a Cristo. Mira lo que dice el capítulo 14, versículo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros que le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera cosa, a ver, iglesia, esto es maravilloso. La primera cosa que sucede es la morada del Espíritu Santo en mí. La morada del Espíritu Santo en mí. Ahora, ven conmigo al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo? ¿De cuántas partes se divide el tabernáculo? ¿Algún estudiante de la Biblia ha estudiado cuántas partes se divide el tabernáculo? Tres partes. ¿Cuál es la primera? Ok, comenzaste desde atrás. Lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Entonces, desde atrás, el lugar santísimo, el santo y el atrio. El atrio es donde hacían los sacrificios. Así que mira, esto es interesante. Está el tabernáculo, está el atrio, el lugar santo. ¿Qué estaba en el lugar santo? Tres cosas. Estaba el candelero que alumbraba el lugar. Estaba los panes al frente, los panes de la proposición, los panes que hablaban del cuidado de Dios, de la provisión de Dios. Y estaba el altar del incienso, que habla de las oraciones de los santos, que el sacerdote tenía que entrar, antes de entrar al lugar santísimo, orar y purificarse para entrar al lugar santísimo. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, había que prepararse. Y el lugar santísimo habla de ¿qué? ¿Qué es eso? La presencia de Dios. O sea que Dios estaba en ese tabernáculo, en el lugar santísimo. Y ahí ¿y cómo se daban cuenta que esa era la Shekinah? ¿O cómo se daban cuenta que la presencia de Dios estaba ahí? ¿Se acuerdan? Dice que de ese lugar salía humo. Y dice que nadie podía entrar a ese lugar, excepto el sacerdote una vez al año. Nadie, porque ese era un lugar sagrado. El lugar santísimo era un lugar sagrado. Así que eso fue en el Antiguo Testamento, Dios viviendo cerca de su pueblo en un lugar llamado el lugar santo o santísimo, el lugar santísimo. Pero en los planes de Dios estaba enviar ¿a quién? A Jesucristo, a su Hijo. Así que cuando Jesucristo vino, Jesucristo era el santuario. Jesucristo era la Shekinah. Jesucristo, Él era Dios. En Juan capítulo 1, 18 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios. O sea que la Shekinah que estaba en el tabernáculo, ahora estaba ¿dónde? En Jesucristo. Él era ese tabernáculo, la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo muere, fue sepultado y resucita, ¿qué pasó con la Shekinah? ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Ya la presencia de Dios acá en la tierra, nadie podía ver a Dios excepto cuando Jesucristo estaba. Por eso Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya nadie podía verlo. Ahora
había una gran expectativa que iba a suceder cuando Jesucristo subió al cielo. Bueno, Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿quién no vendría? El Espíritu Santo. Y entonces, cuando viene el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2 sucede el milagro y la respuesta a la promesa que Jesucristo hizo, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Vino, amor, ¿dónde? En cada creyente. Así que ahora esa Shekinah que estaba en el templo, en el tabernáculo, esa Shekinah que estaba en Jesucristo, ahora ¿dónde está, hermanos? En la iglesia verdadera. En la iglesia que ha nacido de nuevo. En la iglesia que tiene libertad para rendirse a su Señor. Y la iglesia que está viviendo en una causa que es mayor que tu propia causa. La Shekinah. Ahora, escucha, esto es maravilloso cuando vos vas leyendo el Nuevo Testamento. Jesucristo manda el Espíritu Santo. Ahora tienes el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, pregunta, iglesia, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿a dónde viene? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Bueno, es interesante porque cuando la Biblia dice que estábamos muertos, vivíamos almáticamente. Vivíamos simplemente a través del alma y el cuerpo. Esa es la vida de la gente. La gente vive almáticamente, o sea, usando su mente, sus emociones y su voluntad. Esa es la forma de vida de la gente. No necesita a Dios, no necesita conectarse con Dios, porque está conectado a sí mismo, está conectado al mundo. Pero cuando viene el Espíritu Santo viene a conectarse a esa parte muerta. ¿Qué estaba muerto? Tu espíritu, mi espíritu estaban muertos. Por eso el Espíritu Santo de Dios se une al espíritu humano y ahora hay una fusión entre lo humano y lo divino. Ahora está morando en mi espíritu con el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ahora algunos dirán, bueno, ¿y para qué eso me sirve? Qué buena pregunta. ¿Para qué sirve tener o conocer que tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mí? Bueno, dos cosas. La primera cosa, el Espíritu Santo en donde primero va a trabajar, ¿sabes dónde es? En nuestra conciencia. En nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9 dice que el Espíritu Santo puede limpiar las obras de nuestra conciencia que era antes de venir a Cristo. Hacíamos tantas cosas que pensábamos que eran buenas, pero cuando viene el Espíritu Santo, en realidad nuestra conciencia despierta para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo, la conciencia nos da la posibilidad de tener discernimiento, de saber qué es bueno y qué es malo. Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice que ¿qué es la madurez cristiana? ¿Para qué necesito el Espíritu Santo que despierte mi conciencia? Porque es cuando el Espíritu Santo despierta mi conciencia, es cuando yo comienzo a madurar. Es cuando yo comienzo a crecer realmente. Es cuando yo comienzo a darme cuenta qué es verdaderamente lo malo y qué es lo bueno para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para donde trabajo. Es realmente cuando el Espíritu Santo despierta mi conciencia, es cuando yo comienzo a dar los valores reales a mi vida. Y si no, acuérdate, como sin Cristo pensábamos que ir a la iglesia era una pérdida de tiempo. Leer la Biblia, ¿para qué leer la Biblia? Orar no es importante. Así pensábamos. Así era nuestra vida sin el Espíritu Santo, porque solamente vivíamos como hombres naturales, como hombres carnales.
como mujeres que solamente están dirigidas por el alma. Pero cuando viene el Espíritu, despierta mi conciencia y me hace ver las cosas de una forma distinta. Entonces, ¿tiene o no valor el Espíritu Santo en mí? Sí, porque primero despierta mi conciencia para darme discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es importante esto entender, hermanos, porque muchas veces pensamos que ser cristiano es simplemente venir a la iglesia. Pero venir a la iglesia y no hacer lo bueno, o sea, tienes que dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida de tal manera de que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer cosas prácticas. Vengo a la iglesia, pero vengo enojado. Eso lo puede hacer cualquier persona sin Cristo. Por ejemplo, en nuestros países, cuando nosotros ministrábamos en la iglesia, entraban a la iglesia gente borracha, gente alcoholizada, entraba a la iglesia. Y le decíamos, ¿por qué quieres entrar? Y porque quiero estar con Dios, quiero alabar a Dios. Pero estás alcoholizado. Sí, pero yo quiero estar con Dios. Es obvio que esa persona almáticamente buscaba algo, pero en una forma equivocada. Bueno, no tenemos que irnos tan lejos. Cuando nosotros comenzamos aquí había el ministerio de Alcohólicos Anónimos. Y yo me acuerdo que yo iba a la iglesia americana y como yo conocía a todos los que venían acá y iban a la iglesia americana, antes de entrar a la iglesia, ¿sabes qué hacían? Se fumaban sus puchos y decían que eran cristianos. Y antes de entrar, fumaban. Entonces uno dice, ok, esta persona está discerniendo lo que en realidad el Espíritu Santo te está llevando a la claridad de que es una persona viva espiritualmente. Es obvio que no. Es obvio que no. Entonces, hablando del matrimonio, un hombre que sin Cristo pega a su esposa, pega a sus hijos, maltrata a la familia y cree que está bien. Él es el hombre, él es el líder, él es el macho. Creen. Vienen a Cristo y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios le hace dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y se da cuenta que no es pegando a la mujer o pegando a los hijos que él va a tener autoridad. Al contrario, la verdad es lo opuesto. Que sirviendo a tu esposa, amando a tus hijos, es como vas a ganar autoridad en tu casa. Es como vas a ganar autoridad en la iglesia. Entonces has discernido espiritualmente. Una esposa que no tiene a Cristo, decirle, hermano, por favor, tiene que sujetarse a su esposo, tiene que respetar a su esposo. No, ¿cómo va a respetarle a este borracho sinvergüenza que está haciendo cosas feas? ¿Cómo quiere que yo me sujete a este hombre? Pero viene a Cristo, acepta a Jesús como su Salvador, viene el Espíritu Santo, entra a su conciencia y esa mujer comienza a discernir lo bueno de lo malo. ¿Y qué pasa? Que esa mujer se da cuenta que así como la iglesia se sujeta a Cristo, las casadas deben sujetarse a su marido. Cambia esa mentira por la verdad de Dios y decide que Jesucristo sea su Señor. ¿Te das cuenta cómo no es solamente el hecho de que, bueno, acepto a Cristo, ya soy salvo, pero es el Espíritu Santo que comienza a afectar tu conciencia en cada área de nuestras vidas para que nuestras vidas sean realmente cambiadas, transformadas para la gloria de Dios? Entonces, si tiene valor tener al Espíritu Santo dentro mío, si tiene valor que yo camine con el Espíritu Santo, si tiene valor que yo pueda ser lleno cada día del Espíritu Santo, porque esos son los dos mandamientos: sed llenos del Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Y por supuesto,
también tenemos que hablar de los hijos, porque los hijos también de pronto llegan a una edad donde dicen, no, yo me independizo de mis padres, yo hago lo que me da la gana, ya soy joven, yo salgo y entro cuando yo quiero y no tengo ninguna responsabilidad. Claro, sin Dios, sin el Espíritu Santo, los jóvenes piensan así. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entra ese joven, afecta la conciencia. Esa conciencia es transformada, es cambiada. Comienza a saber que la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, no sé si te das cuenta qué importante es la presencia, la morada del Espíritu Santo ahora en mi vida. Sin la presencia del Espíritu Santo, sin la morada del Espíritu Santo, no habría posibilidad de cambios profundos en mi conducta y en mi forma de vivir diaria. Por eso es que alguien dijo, estamos en días en las iglesias donde queremos discipular a gente que ni siquiera es salva, ni siquiera tiene la vida eterna, no tiene al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a comenzar a hacer cambios en la conciencia. Así que la primera cosa el Espíritu Santo hace es afectar nuestra conciencia para hacer transformaciones profundas en nuestra vida, en áreas importantes de nuestro ser, para que tú primero, como ya has recibido el Espíritu Santo, estás vivo espiritualmente, elijas a qué amo te vas a someter. Y por ende, tú vas a meterte en un proyecto, en el proyecto más grande, en el proyecto divino del reino de Dios, que es su iglesia. Así que estas tres cosas van de la mano durante todo el Nuevo Testamento. Que vas a ver allí a los discípulos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, vas a ver que todos los que salieron de ese lugar donde fueron llenos del Espíritu Santo, Jesucristo les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando recibas, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sabes que la vida cristiana sin el Espíritu Santo es aburrida? La vida sin el Espíritu Santo es monótona. La vida sin el Espíritu Santo es todavía estar muerto, ciego, patojo, cojo en la vida espiritual. Pero cuando viene el Espíritu Santo, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen y comienza el cuerpo a moverse. Porque estás lleno de vida, porque estás caminando con aquel que has dejado que seas tu Señor y te has metido en la causa más grande que es el reino de Dios. Entonces, ¿es importante o no es importante la morada del Espíritu Santo en mi vida? Ve que es importante. Fíjate que en el Antiguo Testamento Dios estaba en el lugar santísimo, viviendo, morando al lado de ellos, pero ahora el Espíritu Santo ha decidido, el Padre, el Hijo, enviarnos a morar ¿dónde? Dentro nuestro. 1 Corintios 6, 19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que sois qué? Templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, ya Dios no mora en edificios, Dios no mora en casas, en templos. Dios ha decidido morar ¿dónde? En cada uno de las personas que han aceptado ser la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que la iglesia verdadera no es la iglesia bautista, la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia adventista. Esos son nombres que los hombres han puesto. La iglesia verdadera es aquella que ha dejado que el Espíritu Santo tome morada de mi espíritu para que ese Espíritu Santo comience a afectar mi conciencia. Y entonces comience a tener verdadero discernimiento de las cosas. Bien, esta es la primera obra del Espíritu Santo.
entrar en tu espíritu, darte vida, despertar la conciencia. Amén. Ok, la segunda cosa que encontramos aquí es en el capítulo 16, versículo 13. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. La segunda cosa, la segunda obra que el Espíritu Santo hace es, la primera es la morada, pero la segunda cosa es, Él es el guiador, es como el GPS. ¿Viste? ¿Cuántos han usado el GPS, el GPS? ¿Te sirvió? ¿Te has perdido? Yo sí me he perdido, pero ¿sabes por qué? Porque yo metí mal los números o la ciudad. Pero es bien difícil perderse con el GPS, ¿no? Bien difícil. Bueno, te quiero decir una buena noticia esta mañana. Si tú caminas con el Espíritu Santo, si tú andas con el Espíritu Santo, jamás te vas a perder. Porque el Espíritu Santo es el GPS, el GPS que tenemos, que nos ayuda a caminar guiados por la verdad. Por la verdad. Ahora, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? Ahora tenemos en internet, vos prendes el internet y ahí está un montón de cosas y uno dice, wow, y ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué verdad? El texto dice que lo que Jesucristo, Él enseñó, el Espíritu Santo es las enseñanzas que Jesucristo enseñó, es la que nos va a enseñar a nosotros. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué increíble que Dios ha planificado para que tú no te pierdas, darte el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Yo no tengo la verdad. Ninguna iglesia tiene la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. Por eso es importante yo venir a la Biblia, porque la Biblia, ¿quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Cómo inspiró? Por medio del Espíritu. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si la escritura es inspirada por Dios, a través del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que es el que me va a guiar hacia toda la verdad. Es interesante porque mira, en los primeros 100 años de la vida cristiana, cuando Jesucristo se fue, la iglesia empezó, mucha gente empezó a engañar respecto a tres cosas: respecto a Dios, respecto a Jesucristo y respecto al Espíritu Santo. Las más grandes herejías que se levantaron en los primeros 100 siglos fueron Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Muchas de esas mentiras vivimos hasta ahora. Por ejemplo, la gente decía, no, Dios no es tres, Dios es uno, pero uno en tres modos. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, cuando uno empieza a indagar, las mentiras que vemos hoy, oímos hoy, son mentiras que comenzaron en los primeros 100 siglos. ¿Has escuchado a un grupo que se llama los unitarios? Ellos dicen, hay un Dios, pero ¿qué pasa? Que ellos interpretan a su manera ese Dios, pensando que el Padre es el mismo que el Hijo y el Hijo es el mismo que el Espíritu Santo. Así que solo es cuestión de modos. Dios puede hacerse Padre, Dios puede hacerse Hijo y Dios puede hacerse Espíritu Santo. Parece medio bonito escuchar esas cosas, pero cuando tú profundizas te das cuenta la mentira.
que están tratando de enseñar, minimizando a Jesús como Dios, minimizando al Espíritu Santo como Dios. Lo mismo sucedió con Jesucristo. Muchos decían, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es un gran hombre, Jesucristo es como Buda, Jesucristo es como Mahoma, Jesucristo es como un profeta más. Y después, cuando hablaban del Espíritu Santo también, había muchas herejías, pensando que el Espíritu Santo simplemente era una fuerza, un poder, pero no una persona. Ahora, todas estas mentiras están presentes ahora, hermanos. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios, cuando yo voy a la Escritura, Él te va a enseñar las cosas que debes aprender. Incluso cuando vienes acá y escuchas lo que yo te digo, tú tendrías que anotarlo o verlo el video, para que cuando vas a casa, a ver qué dijo el pastor, a ver si lo que dijo es verdadero, a ver si él está diciendo lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo ha hecho morada en mi vida para que yo pueda entender la verdad en mi conciencia, y esa verdad comienza a guiarme en mi vida diaria. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me va a guiar el Espíritu Santo en la vida diaria? ¿Cómo? Bueno, mira, ¿cómo educar a tus hijos? ¿Quién te va a enseñar? La Biblia. ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Quién te va a enseñar? La Biblia. ¿Cómo ser buena esposa? ¿Cómo ser buen hijo? ¿Quién te va a enseñar? Pero algunos dicen, no, pero es que yo vengo de un pasado, vengo de un trasfondo de que sufrí mucho y que por eso no puedo ser buen padre, no puedo ser buena madre, no puedo ser buen hijo, y muchas excusas. No, pero ven a la Escritura y aprende en la Escritura cómo debe ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Ahí está. Cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen ministro, cómo ser un buen trabajador. Ahí está. Todo está en la Biblia. El gran problema es que la iglesia ahora no quiere estudiar la Biblia. Mira, una de las cosas que a mí me gusta de la Reforma es que Martín Lutero le enseñó a la iglesia en el año 1500 a regresar ¿a dónde? A la Escritura. Sabes que el protestantismo son hombres y mujeres que comenzaron a leer la Biblia otra vez. O sea que el cristianismo, la iglesia verdadera, es la iglesia que regresa a la Biblia seriamente para escuchar la verdad y vivir esa verdad. No simplemente, es que el pastor dice, es que en mi iglesia enseñan. No, el Espíritu Santo está encargado de enseñarte la verdad con la que debemos vivir. La Biblia llega a ser para nosotros el manual de fe y conducta en la cual debemos someternos nuestra vida. Por eso es que tristemente hoy, por ejemplo, vemos mentiras que van creciendo. Por ejemplo, mira, vas a ir a iglesias donde ahora están casando homosexuales. Vas a ver que ahora iglesias están permitiendo que las mujeres sean pastoras. Ahora vas a ver que en las iglesias están haciendo shows para la gente que no se vaya de la iglesia. O sea, en vez de dejar al Espíritu Santo que penetre su verdad para la vida, la conducta diaria, la iglesia está dejando a un lado la Biblia, el Espíritu Santo, y comienza a escuchar los sonidos de afuera para dejarse engañar de lo que el diablo está haciendo y quiere hacer con la iglesia. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero que te vayas con esto en tu corazón. La morada del Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo. Y el Espíritu Santo de Dios va a apelar a tu conciencia para que en tu conciencia comiences a hacer el discernimiento. Pero también el Espíritu Santo es el orientador, el guiador de la verdad, hacia donde Él quiere conducirte, hacia la verdad. Es triste ver que en iglesias hay un analfabetismo espiritual, hay un analfabetismo bíblico.
que cuando hablamos de cosas bíblicas, la gente tiene un desconocimiento increíble. Ustedes no pueden imaginarse, pero las encuestas que han hecho ahora las iglesias americanas, les preguntan a las personas, especialmente a la juventud, que parece que hoy la juventud está en otra onda, con esto de internet, con esto de los juegos, con esto de la tecnología. Entonces la gente hace preguntas a los jóvenes, a ver, ¿tú sabes algo de la Biblia? Y ¿qué cosas quieres saber? Le preguntan, ¿quién era Noé? Y la gente no sabe quién es Noé. ¿Tú sabes quién es Noé? Exacto. Y entonces, cuando preguntas tan sencillas la gente no puede contestar, imagínate qué se puede esperar de esa gente, de cosas más profundas que deberíamos nosotros estar enseñando en la iglesia para que la iglesia no se extravíe, no se confunda, no se pierda. Entonces, el Espíritu Santo, y fíjate que el Espíritu Santo, según Juan, dice que la otra obra que vamos a ver la semana próxima es que el Espíritu Santo, Él es el que con el cual fuimos ungidos. Ungidos, ¿qué significa esta palabra ungidos? Significa que el Espíritu Santo de Dios ha venido para darte una posición especial en el reino de Dios, para que tú puedas, esto es impresionante, hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder, la autoridad de atar aquí en la tierra y desatar aquí en la tierra, pero a veces no sabemos cómo es eso de desatar y atar las cosas aquí en la tierra para que sean atadas y desatadas en el cielo. Es cuando la unción del Espíritu Santo no solamente nos da el discernimiento, pero nos da la autoridad de actuar en ese poder. Nosotros hoy, por ejemplo, nos cuesta hacer lo que los antiguos en la iglesia primitiva hacían los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Ellos ponían las manos y sacaban espíritus. Ellos hacían milagros extraordinarios. Sanaban enfermos, resucitaban muertos. ¿Por qué? Porque ellos estaban ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Ellos tenían la autoridad de Dios, y eso es lo que hemos perdido. Y para poder vivir en esa autoridad necesito tener un vaso limpio. Mi vida debe que estar limpia. Porque si voy a ser lleno del Espíritu Santo, entonces yo tengo que ser vaciado de mi yo. No puedes tener un vaso lleno de tierra y lleno de agua. O estás lleno de tierra o estás lleno de agua. Y para poder ser utilizado con poder, con el Espíritu Santo de Dios, necesitamos volver a entender esa parte que no hemos entendido. Ser ungidos con el Espíritu Santo significa e implica el poder de Dios que está morando y obrando a través nuestro. Qué interesante la iglesia primitiva, cómo ellos vivían en el tiempo donde el Espíritu Santo se movía poderosamente en medio de la iglesia. Así que volvemos al punto. El punto es que ¿qué es la iglesia ahora? Es la iglesia desde el tiempo de Pentecostés hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero mientras tanto, aquí ahora yo soy morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía y el Espíritu Santo es el que me da el poder para hacer todas las cosas que están en su palabra. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, porque yo quiero que tú camines con el Espíritu Santo, andes con el Espíritu Santo, y como dice la Escritura, no contristes al Espíritu Santo, no apagues el Espíritu Santo, porque la iglesia de eso depende, de que lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en cada uno de aquellos que es su verdadera iglesia. Cada uno tenemos una tremenda responsabilidad de obedecer y de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias por este tiempo.